Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un encuentro más de nuestro espacio virtual Vuela Alto de EduYolo. El día de hoy tenemos una invitada muy, muy especial desde Ecuador. Ella es Elsie Quispe. Ella nos va a contar el día de hoy acerca de un voluntariado en Alemania. Nos va a tener que contar todos porque, incluyéndome a mí, yo no conozco de este programa, nunca lo había escuchado y la verdad estoy súper contenta pues que ella el día de hoy nos va a contar acerca de esto. Elsie, bienvenida. Tú no tienes que ponerte en silencio, Elsie. No, es que a veces hay un poco de bulla de los vecinos. Bueno, No, buenos días con todas y todos y bueno, dependiendo la hora, buenas tardes. Es un gusto poder estar con cada uno de ustedes para poder compartir la experiencia y todas las preguntas que ustedes tengan respecto a este voluntariado, porque es un programa que aún está vigente, entonces simplemente me lo dicen y trataré de ser lo más concreta. Eso y muchas gracias por la apertura. ok, Elsie, ¿cómo estás? Muchas gracias de nuevo por estar en este canal. La verdad es que estoy muy, muy contenta de tenerte y nos gustaría saber un poquito de ti. Antes de empezar todas las preguntas que tenemos preparadas, nos gustaría saber un poquito más de ti. Cuéntanos quién eres, cuéntanos un poquito más de ti, qué haces, dónde vives, en qué parte de Ecuador eres, porque pues muchas personas que están aquí o algunas no son de Ecuador y quizás no conocen. Entonces, cuéntanos un poquito quién es Elsie Quispe. Ya, bueno, yo soy de nacionalidad quichua puruá, para las personas que no saben, es una nacionalidad indígena del Ecuador. Somos de la provincia del Chimborazo. Yo soy una de las primeras generaciones que ya nació en la ciudad de Azogues. Y bueno, actualmente de profesión soy psicóloga clínica, pero he sido voluntaria desde hace muchísimos años y sigo siendo voluntaria con una organización llamada Alegro, que justamente es con los que enviamos voluntarios a Alemania. Y bueno, también trabajo en una organización internacional que trabaja en temas de movilidad humana aquí en Ecuador. Y también, bueno, claro, soy activista juvenil por los derechos humanos. Ah, qué bueno. Es un resumen muy chiquito acerca de ti, pero muy, muy interesante. Elsie, nos lanzamos un poquito más acerca de quién, cómo sí o sea, cuéntanos un poquito más cómo es el programa de, bueno, antes de empezar, ¿pueden poner por favor todos sus audios en silencio? Las personas que recién van ingresando, les pido por favor, pueden poner sus audios en silencio. Kelly Martínez, por favor, ya, ya te puse en silencio. Porfa, necesito que todas las personas que están aquí se pongan en silencio, especialmente si llegaron tarde, ya que pues no puedo estar poniéndolas a todos en silencio porque la charla ya empezó. ¿Ok? Gracias. Ok. Elsie, cuéntanos qué es este programa, cuál es cómo es este programa de voluntariado. Me perdonarás porque no sé cómo pronunciarlo en alemán. Wells, what? ¿A través de quién se lo hace? Eh, ¿Cuáles son los requisitos? O sea, si yo soy estudiante en Ecuador o cualquier país de Latinoamérica, ¿cómo empiezo a informarme de este programa? O sea, cuéntanos absolutamente todo, porque yo no sé, primero, cómo se pronuncia. Segundo, pues no sé, si yo fuera un estudiante de Ecuador o de Perú o de Colombia, ¿cómo me informo de esto? ¿Dónde me informo? Cuéntanos un poquito acerca de esto, mientras pongo a las personas en silencio. Claro. Bueno, Belbert es un programa alemán que justamente quien coordina este proyecto es un ministerio federal de Economía y Desarrollo de Alemania. Eh, el objetivo principal de este voluntariado es realizar un intercambio cultural. Entonces, en un principio, desde hace varios años atrás, se enviaban voluntarios alemanes a diferentes países que ellos llaman países en desarrollo, ¿ya? Luego, se presentó como un nuevo proyecto que a partir del 2013 ellos empezaron a recibir voluntarios, sobre todo de Latinoamérica y África, a recibir muchos voluntarios de estos países en Alemania. Es así que hay varias organizaciones que están, digamos, como afiliadas, que son aliadas a este ministerio, que reciben fondos del gobierno alemán para poder realizar este intercambio cultural.
Este intercambio lo realizan muchos países, que están algunos de Latinoamérica, como les decía, también están continente africano, etcétera. Hay una página web, que eso les puedo compartir al final, por favor, me lo recuerdan, les puedo enviar el link para que cada uno de ustedes pueda investigar, sobre todo si su país es participante o no de este proyecto. Y también ustedes pueden escribir a esta institución y les van a mandar la información de cuáles son las organizaciones de su país que hacen estos intercambios, porque no todas las organizaciones están en todos los países, ¿ya? Este voluntariado es de 1 año. En el caso, por ejemplo, de Ecuador, hay algunas organizaciones, entre ellas puedo mencionar, sé que está BASE, es con V, Ah, yo BASE, te iba a también decir está... ok, base. Sí, la V, ajá. También está Alegro Ecuador, que eso también al final les puedo pasar la página de Facebook, en donde siempre lanzamos las convocatorias. Y también sé que está otra organización que ahorita se me va el nombre. Cada una de las organizaciones tiene como su modalidad, su metodología. Algunos puede ser que cobren y otras puede ser que no, ¿ya? Pero eso ya les voy a hablar un poquito más adelante sobre los costos, si hay un costo, es una beca o no, ¿ya? Ya, Ahora, los requisitos principales que ustedes deben considerar es que primero las personas que postulan deben ser entre los 18 y 28 años de edad. Hay gente de 29 años que ha postulado y que han podido realizar su voluntariado, pero ya depende de la organización porque tiene que justificar el por qué envía a una persona de 29 años, ¿ya? Con el ministerio. Nosotros como organización solicitamos que la persona ya haya tenido una previa experiencia en voluntariado, ¿ya? O en activismo juvenil. Es decir, es importante que la persona ya haya experimentado eso porque queremos que lo de Alemania sea también como una oportunidad para crecer más y no empezar de cero con el voluntariado, ¿ya? Y activismo juvenil me refiero a chicos que a lo mejor participan en temas de formación en derechos humanos, derecho a la naturaleza, etcétera. Personas que están en juntas parroquiales, no sé, en diferentes ámbitos también que hacen incidencia política y social, ¿ya? No solo Eh, política, sino también en el área social, que están ayudando a su comunidad, podría ser. Así es. Tenemos chicos que ahora ya se ha ampliado más la convocatoria, que son de comunidades, pero que han hecho, que apoyan a crecer sus comunidades, hablando de comunidades indígenas. Entonces cumplen como un rol importante ahí haciendo voluntariado o mingas, etcétera. Son personas también que se les considera, porque son actores juveniles. O sea, líderes juveniles, como los que estamos Líderes aquí, juveniles. porque si están aquí es porque de verdad Así es. están en el Yolas porque son líderes, entonces Así ya es. van empezando bien. Una cosita, antes de continuar, porque estoy como un poquito perdida. O sea, Ya. el gobierno de Alemania tiene diferentes organizaciones en nuestros países que hacen como un link hacia Alemania. No Ya. capto mucho la idea. Listo. O sea, el gobierno alemán tiene como sus varios ministerios, ¿verdad? Hay un ministerio que es el Ministerio de Economía, como decir el Ministerio de Finanzas, etcétera. Ya, este ministerio tiene varios proyectos y uno de estos proyectos es el Verbert, que es el intercambio cultural. Y en este proyecto ellos tienen una cierta cantidad de dinero, digamos, para ejecutar el proyecto e invitan a otras organizaciones a que formen parte para darles el 75% del dinero para que el resto, el 25% restante, pague esta organización a los voluntarios, o sea, para que envíen voluntarios tanto en este caso, de Ecuador a Alemania o que reciban voluntarios en sus países, ¿ya? De Entonces, Alemania hacia nuestros países. sí, también, ajá, Como es un un intercambio. intercambio. Vienen alemanes y nosotros mandamos gente a Alemania, pero es un proyecto netamente del gobierno alemán financiado un 75% por el gobierno alemán. Y para hacer El 5% del gobierno alemán y el otro por ciento de el las 25% es por parte de la organización que envía a los voluntarios. Y este 25% que la organización da ya se organiza internamente con los voluntarios. Entonces aquí incluso me puedo adelantar un poquito. Hay una cierta cantidad que el voluntario debe recolectar, una cierta cantidad de dinero que debe recolectar, pero no tiene que poner de su bolsillo.
hablando sobre todo de nuestra organización, lo que tiene que hacer el voluntario es recolectar a través de donaciones, a través de actividades, en donde no solamente es un voluntario que consigue esta cantidad de dinero, sino todo el grupo. Por ejemplo, si son 8 ecuatorianos que se van, entre los 8 tienen que reunir cierta cantidad de dinero, ya sea gestionando, vendiendo cosas, Algún etcétera, mercado de que nosotros pulgas, llamamos. alguna actividad, algo, cualquier cosa. Y ese dinero, ¿qué Exacto. pasa con ese dinero? ¿Ese dinero es para los estudiantes, para que se puedan pagar el programa? ¿O para qué ese dinero no? Es totalmente Sí, y ese diferente el dinero, programa. ¿Ah? No he ajá, sí, escuchado, la sí, sí. verdad. Sí, es bastante interesante porque aquí se promueve bastante la participación de los voluntarios. Entonces, se hace como una olla en común. Por ejemplo, ahorita, nosotros ahora en septiembre u octubre vamos a mandar un grupo de voluntarios ecuatorianos a Alemania. Entonces, con ellos, ahorita me estoy poniendo solamente ejemplos. Ajá. A ellos les decimos que tienen que, durante su año de voluntariado, ellos tienen que reunir, no sé, $5,000, me invento. Entonces, ellos tienen que reunirse y hacer varias actividades para recolectar este dinero. En mi caso, yo fui la segunda promoción. Hicimos ventas de artesanías ecuatorianas, incluso aquí hicimos fiestas, hicimos sorteos. Ya cuando estábamos en Alemania hicimos mercado de pulgas. También hicimos como venta de comida ecuatoriana, festivales, cosas así como para reunir dinero y al final en la olla en común cumplir con esa meta que es de recolectar $5,000, $10,000, lo que sea, ¿ya? Ahí ya depende mucho de cada programa. ¿Y qué hacen con ese dinero? O sea, ¿dónde va ese dinero que recolectan? Ya, cada voluntario, cuando ya empieza su año de voluntariado allá, recibe una mensualidad, ¿ya? Ah, Este dinero es para la mensualidad, para ya. cubrir el tema de alimentación, puede ser el tema también de hospedaje. Se da prioridad para que los chicos vayan a familias anfitrionas. Si no hay familias, entonces se les paga un VG, que un VG es un departamento compartido. Y claro, el voluntario no tiene que pagar por eso, sino es con la organización. Pero claro, todo el dinero, la meta que ellos tienen que cumplir va para este fin, para que ellos incluso tengan dinero de bolsillo. Y claro, es como que se regresa en cierta forma la actividad que ellos hicieron, pero a la misma vez ayuda a los chicos a que sean los generadores de su propio programa, de actividades que les ayudan a crecer como personas. Por ejemplo, muchas personas dicen, Ujú. pero no sé cómo conseguir $5,000 o 2,000, $3,000. Y entonces empiezas a hacer como una lluvia de ideas con tus amigos o con las personas que van a ir en el voluntariado y o sea, está generando cambios incluso en ellos mismos. Muy, Ujú. muy interesante. Sí, incluso al final, como es un trabajo en equipo, terminas recolectando una cantidad de dinero que no tiene nada que ver con lo que están invirtiendo en ti. Porque, por ejemplo, en mi caso, cada persona recibe un monto diferente dependiendo la ciudad, el contexto en el que está. En mi caso, por ejemplo, yo recibía cerca de 350 euros mensuales, con el cual yo podía cubrir mi alimentación, yo no pagaba por el hospedaje y también tenía como dinero de bolsillo y me alcanzaba, incluso yo con ese dinero podía viajar dentro de Europa, que es lo que hice bastante. Entonces, al final, si es que haces como un total de cuánto invirtieron en ti para hacer el voluntariado, no tienen ni creo que ni el 10% de lo que tú estás aportando con la recolecta, o sea, no llega a eso. Entonces, es más como una corresponsabilidad del voluntario para que esté súper responsable, valga la redundancia, con el proyecto. Elsie, una pregunta. Si yo soy una estudiante en Ecuador y estoy en Guayaquil, ¿cómo puedo informarme de eso? Por ejemplo, a través de la página que tú nos vas a dar, o puedo acercarme a alguna universidad o alguna organización. ¿Dónde toco esa puerta, ese primer paso? ¿Dónde doy el primer paso? Ya, verán, en el caso, bueno, de todos los países, porque me imagino que hay varios países, en Sí. el link que les voy a mandar es exclusivamente del proyecto, el proyecto global. Y ellos te pueden facilitar la información de las organizaciones participantes, porque si entras a la página y solo buscas, por ejemplo, ahí te dan la opción de buscar qué organizaciones están en Ecuador, Por En país, Chile, Colombia, por etcétera. país. Exacto, por país. A veces no te salen todas las organizaciones porque la organización es voluntaria, es decir, si quiere, saca su nombre o si no quiere, no saca su nombre en la página.
Pero cuando tú les mandas un correo a este ministerio alemán, puedes escribir en español, no hay problema, o en inglés, en el idioma que tú quieras. Ellos te van a responder con las organizaciones participantes. Ellos te ¿Ya? van a mandar una lista de las organizaciones que están en tu país. Ajá, te mandan los contactos y tú puedes, bueno, en este caso por la cuarentena me imagino que les puedes escribir o llamar o mandarles un correo y Antes de la algunos sí primera tienen oficinas. oficina. Sí, Entonces, algunos el sí tienen, estudiante no otros no. va a tocar la puerta, primero va a abrir el link. En el link les va a escribir. El estudiante tiene que escribirle y decirles, estoy interesado, me pueden mandar la información acerca de las organizaciones que están en Ecuador. ¿Algo así? Así es, así, tal cual. De hecho, algunos nos han contactado porque les han escrito a la página y nos dicen, ustedes son una de las organizaciones, quisiera más información. Entonces, ahí la organización te manda los requisitos principales y también adicionales que la organización busca tal vez en una persona. Lo que sí les recomiendo que, bueno, todas las organizaciones te van a pedir una carta de motivación, ¿ya? Esta carta de motivación es súper importante, es demasiado importante, porque a veces también, bueno, se pide la hoja de vida, se pide que se llene un formulario donde hay algunas preguntas, Estamos se tomando pide, nota. Un segundito. Ok, la carta de motivación. ¿El qué más? ajá, El, carta de la carta de motivación, hoja de vida, hoja de vida. en donde explicas la experiencia que has tenido. No importa si no eres profesional, ojo, puede ser, uno de los requisitos es, en nuestra organización es haber culminado el bachillerato, ¿ya? No que tengas un título universitario, ¿ya? Eh, y también, bueno, creo que ya mencioné que tienes que llenar un formulario que cada organización te manda y ahí están unas preguntas que ya cada organización te va a decir qué quieren saber de ti. Eso es En la la carta, organización. sí, y en la carta de motivación es importante que sea precisa, concisa, que no se alargue mucho, porque recuerden que hay varios postulantes. Entonces, si mandas una carta muy larga, es muy posible que no te revisen completa. Máximo, ¿Ya? ¿cuántas palabras? Porque, por ejemplo, en Eduyolo nosotros nos especializamos vamos a hacer un taller acerca de escribir exactamente esto, porque no solamente en este programa que nos estás contando, sino en muchos otros programas, uno de los requisitos más importantes y el que te va a hacer que el jurado o la persona que decida te tome en cuenta es la carta de motivación. Entonces, me imagino que varía un poco entre una carta para una beca, que es lo que yo enseño, o una carta para un voluntariado. O sea, más o menos cuánto es el largo, cuánto más o menos. Nosotros lo ideal consideramos una Más, página con todas las normas APA. Bueno, no somos exigentes en las normas APA, no, 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 eso no, solamente, no, solo, no, eso es broma. me refiero, no, 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 no son con las normas APA, no, Ok, solo que una página, las normas una página. como ya de maestría, ya, ¡ay, Dios mío! No, no. Es una página al estilo que ustedes deseen y consideren. Lo que sí, valga la redundancia, ustedes tienen que explicar la motivación por el cual están postulando el voluntariado. O sea, tienen que explicar el por qué quieren que les elijamos a ustedes para darles la oportunidad a que se vayan a vivir esta experiencia en el extranjero. Entonces, y también es necesario que ustedes expliquen en la carta de motivación aquella información que no está en las fichas y que no está en su hoja de vida, porque si ponen la misma información es redundante. Eso puede cansar, entonces ya pierde como interés. Pero sí puedes como detallar un poquito de lo que pusiste en la ficha. Si en tu ficha pusiste que hiciste voluntariado un año, no sé, en África, entonces, en la carta de motivación puedes explicar que el haber hecho el voluntariado ahí te cambió la vida y es por eso que quieres volver a aplicar. No sé, me invento. Entonces, ahí sí puedes como poner un poco más de detalle, pero siempre piensen en esto, en cómo yo, o sea, qué es lo que a mí me motiva, el por qué me quiero ir a Alemania a hacer el voluntariado. Ese tiene que ser el centro de tu carta de motivación. Yo estoy Y como bueno, alumna aquí escribiendo todo, tomando. Mira, porque si sabes, Elsie, que en realidad esto es lo que nos estás contando acerca del proceso
de la carta de motivación, del CV o el currículum vitae y el formulario es muy parecido, te digo casi 80% a cualquier otra aplicación para otro programa, sean becas, sea para unas pasantías internacionales, sea para un voluntariado, trabajo o algún otro programa que yo les llamo oportunidades internacionales. Y me llama mucho la atención porque todo lo que tú estás diciendo es lo que en EduYolo nos enfocamos, los 5 errores más frecuentes para que debes evitar en tu carta de motivación. Errores frecuentes en tu CV, porque no es lo mismo un currículum vitae para Ecuador que un currículum vitae para Alemania o en Europa, ¿no? Que utilizan, creo que el formato de Erasmus. Bueno, yo utilicé cuando aplicaba a esa área del mundo, y él no es lo mismo que un CV o un currículum vitae para Estados Unidos. Entonces, me llama mucho la atención porque en realidad estás diciéndolo, y es cierto, estamos viéndolo de una persona que ya pasó por el proceso, que la carta de motivación es muy importante. Es, es, es el documento que te va a hacer diferenciar de no sé cuántas aplicaciones aplican, cuántas personas aplican, pero me imagino cientos de personas pueden aplicar. Esa carta de motivación es la que te va a diferenciar, es la que va a enganchar al jurado. Yo le llamo jurado de admisión. Entonces, debes enganchar desde el primer paso, en el primer párrafo, enganchar a la persona y distinguirte de los demás, ¿verdad? Y bueno, en este Así caso, es. pues que nos decía él, si es decir por qué eres tú la persona que se merece este voluntariado, por qué eres tú la persona que quisieras irte a Alemania, ¿por qué? Muy bien, gracias Elsie. Sí, continuamos, por favor. Si es que, algo más del tema, más o menos, ¿qué nos puedes contar acerca de... Ah, ¿Continúa la sí. siguiente pregunta o continuamos con la misma? Bueno, no sé, tal vez como para finalizar un poquito el tema de los requisitos. Igual, si más adelante igual tienen como inquietudes, me dicen nomás, puede ser que algo se me pase por alto. Ya. Eh, lo que no pedimos como requisito es que la persona sepa alemán o inglés, ¿ya? La persona no necesita saber ninguno de estos idiomas. Ni alemán, Ahora, ni alemán ni inglés. Ahora, esa era la siguiente pregunta. entonces, justamente, sí es importante, si tú manejas alemán e inglés, ya sea lo básico, intermedio o avanzado, sí es importante que lo menciones, porque sí depende mucho de los proyectos con los cuales estamos trabajando y a los que vamos a enviar a los voluntarios, ¿ya? Entonces, si hay organizaciones que reciben a voluntarios en alemán y dicen, vean, para esta organización sí necesitamos una persona que ya maneje un alemán básico o maneje un inglés básico. Entonces, claro, dependiendo de los perfiles que tenemos, se les va encajando, pero no es un requisito como tal, porque ese es el objetivo del intercambio cultural. También experimentar el aprendizaje de un nuevo idioma, que es en este caso alemán. O sea, cuando tú te fuiste, Celsi, tú hablabas ya, ¿hablas alemán ahora? Sí, bueno, ahorita ya me he olvidado bastante porque no lo practico ya como 3 años, pero yo no hablaba alemán, absolutamente nada. De hecho, en el avión ya yéndome a Alemania, aprendí los números del 1 al 10 que me enseñó mi amigo con el que vivía allá en la ciudad, en Dortmund, y, y sabía decir te amo, hola, gracias y los números del 1 al 10. Claro, la frase Entonces, más importante, sí. Ya, chévere. sí. Oye, Elsie, ¿en dónde viviste, dijiste? Mira, yo no conozco absolutamente nada de Alemania, nunca he visitado, me encantaría, pero la verdad es que me da como si... la visa. Ya después otra de las preguntas va a ser lo de la visa, porque yo le tengo tanto miedo a esas visas. Nos vas a contar después de eso. ¿En qué ciudad viviste? ¿O pueblo? ¿Cómo era? ¿Mini ciudad? Ya, ¿Cómo era? Cuéntanos un poquito ya. dónde llegaste. Ya, yo viví en la ciudad de Dortmund, que queda al oeste de Alemania, es decir, relativamente cerca de países como Francia, Bélgica, incluso más arriba Dinamarca, etcétera. Wow. Entonces, en esa ciudad fuimos 2 voluntarios ecuatorianos. Nos fuimos a diferentes proyectos. Yo trabajé en un proyecto con niños que están en movilidad humana, muchos de ellos en condición de refugio, la gran mayoría procedientes de Medio Oriente. ¿Ya? ¿Cómo, cómo movilidad? Em, ¿Qué es movilidad humana?
Movilidad humana, bueno, son aquellas personas que, valga la redundancia, se mueven de un país a otro. Por ejemplo, Ilegalmente, los migrantes. los inmigrantes, ya. Los migrantes, que claro, pueden tener varias condiciones, que están de manera regular, es decir, que puede ser que viajen por temas de económicos, etcétera, pero con documentación regular, o aquellas personas que salen por un tema de refugio, huyen de su país por algún problema que hay, Una guerras, guerra o conflictos algo, los armados, refugiados, ¿no? refugiados. Ujú, Ya. así es. ¿Qué hacías qué hacías qué era una fundación? ¿Qué era? ¿Dónde Sí, llegaste? sí, bueno, esta organización se llama Plan Aladdin, que ellos tienen varios proyectos. Ujú. Uno de ellos y tienen varios centros para niños. Uno de estos centros se llama Yuki, que trabajan con niños de 6 a 13 años. Ahí lo que se hace es brindar acompañamiento a los niños con el tema escolar y es un proceso de acompañamiento durante su adaptación en un nuevo país. ¿Ya? Mm. Con ellos se juega, se ayuda con tareas escolares, hay varios proyectos, danza, pintura, teatro, un montón de cosas. Entonces yo estuve ahí como voluntaria de apoyo en este centro para niños. Ay, qué lindo. O sea, estabas ¿y cómo hacías con el idioma? ¿Ellos te hablaban en qué idioma? Aquí me pasó algo muy interesante. Verán, cuando yo llegué, el primer día que yo llego, había un niño que en ese tiempo tenía 12 años, que él es de Marruecos, pero él hablaba español, árabe, alemán y catalán incluso. Entonces, él era como mi traductor cuando yo llegué al centro. Él ya me presenta así como al jefe, porque él solo hablaba alemán y estaba aprendiendo español, no hablaba mucho inglés, mis compañeros sí hablaban inglés. Entonces, cuando yo llego al centro, claro, los niños, tú esperas que cuando tú llegues, los niños te digan, hola, ¿cómo te llamas? ¿De dónde eres? Etcétera. Pero en mi caso, llegaron los niños y uno de ellos me dijo, hola, ¿cuántos idiomas hablas? Y yo, ah, ¡Wow! ¿tú cuántos idiomas hablas? Y me dijo, yo hablo tres, y otros, yo hablo cuatro, y otros, yo hablo cinco, y otros, ya, yo hablo dos. O sea, no había niño que no hable menos de dos idiomas. Todos hablaban más de dos idiomas y era súper, yo me quedé, o sea, fue como el primer shock que tuve. Y claro, fueron ellos quienes me enseñaron full, un montón. Wow. Y la mayoría son de esta parte del mundo, de Medio Oriente, de África, ¿de dónde eran? Sí, hay muchos que, a ver, muchos eran de países como de Turquía, también unos que otros sí teníamos como de Siria, otros de Marruecos, Líbano. así, ujú, como de Medio Oriente, la gran mayoría. Son los estudiantes chicos del área, de esta área del mundo con los que yo enseño acá en Dubái. Entonces, eso de una de las preguntas frecuentes es, ¿cuántos idiomas hablas? Es muy frecuente porque ellos hablan árabe, inglés, tienen que hablar inglés y árabe como mínimo. Entonces, cuando llegan acá es como yo enseñándoles español, entonces es como que hablan 2 o 3 idiomas, es muy, muy frecuente, pero qué lindo. ¿Y ahí aprendiste alemán con ellos? Ah, bueno, en el voluntariado aprendiste alemán. Sí, lo bueno de este voluntariado es que ellos también te dan como un rubro para que tú puedas tomar unas clases de alemán. Ahora, todo depende del programa y también la época. En mi caso, a mí me dieron para que yo pueda pagar unos cursos allá en Alemania, porque acá en Ecuador yo no pude estudiar antes por mi trabajo que tenía en ese tiempo. Entonces, en Alemania yo tuve la oportunidad de tener unos cursos gratuitos que daban en la organización en la que yo estuve trabajando como voluntaria, porque como ellos trabajan con movilidad humana, ellos también daban clases de alemán, que se llama clases como de adaptación. Y yo estuve en esas clases por un buen tiempo, como 3 meses, en donde aprendí todo lo básico, la comunicación, etcétera. Y después sí me inscribí como unas 3 ocasiones en cursos ya académicos de alemán y creo que llegué hasta un B2 de alemán, que es bastante, ya como para entrar a una universidad. Y claro, eso me ayudó en parte también la organización a cubrir esos gastos. O sea, eso no pagaste tú, eso te pagó la organización con la que te fuiste.
Ajá, ellos te dan un monto para que tú puedas utilizar. Entonces, si tú consigues como cursos más económicos, a buena hora. Ahora lo que estamos haciendo es con los voluntarios que se van, que parece que veo uno que otro que también se ha conectado, de los voluntarios que están a punto de irse a Alemania. Ah, Entonces, a ellos se les está dando unos cursos online ya aquí en Ecuador para que se vayan con previos conocimientos, de, aprovechando el de confinamiento. alemán, conocimientos de alemán. Así es, de alemán. Hay personas que se conectaron un poquito tarde. Otra vez, un poquito, estas organizaciones, este es el proyecto, el programa se llama, ¿cómo pronuncias? Eh, Belvers? Velvet, sí. Belvers, oh my God, yo soy Sí, mal. la W se pronuncia como la B, Ok, Velvet. Belvers. Ok, este es el proyecto o programa de Belvers y este tiene organizaciones, diferentes organizaciones en diferentes partes del mundo. Y una de estas organizaciones, con una de estas organizaciones fue con la que te fuiste, ¿verdad? Pero dentro del proyecto que se llama Velvet. O Así es. WLT. Ok, perfecto, Velvet. Ok, muy bien. Ok, continuamos entonces con la siguiente pregunta. Sí, claro. Ya, bueno, ya nos contaste un poquito acerca de si necesitabas un nivel de inglés o no y todo, entonces nos saltamos a la siguiente. Eh, es un programa que pagas algún monto para registrarte, ¿pagas algo para registrarte en este programa o no? No, para registrarte o para solicitar como que te revisen tu postulación o cosas así, no. Ah, es como Esta una postulación es postulación. absolutamente gratis. Entonces ellos Ajá, eligen, la postulas. entonces ellos, es como una tipo de aplicación de beca, pero para voluntariado, Sí, sí, más o sí, menos. sí. O sea, ellos te, Ahora lo que tú sí aplicas y ellos deciden si depende de la organización. se cortó el audio. Entonces tú aplicas y ellos deciden Ajá. si te aceptan o no, así. ¿Aló? Sí, lo que sí decía depende mucho de la organización. Sí me escuchan, ¿verdad? No sé si me fue el Sí, sí, se internet. cortó un poquito, pero no sé si me escuchaste. Y como este Sí, programa sí, es sí. nuevo para mí, entonces Eh, yo estoy así como un poquito confundida, así como que ya, ahorita ya más o menos vamos entendiéndonos. Entonces tú no pagas nada, tú aplicas a este ya, programa lo y que si sí, cuando postulan depende mucho de la organización. ya, yo creo que el audio está, o es mi internet o es el tuyo, pero estamos como, te cortaste. Ahí, volvió. Hola. Sí, sí, Oh, estás ahí de otra nuevo. vez se me fue. Sí, yo pensé que era mi internet, pero bueno, ya entonces empecemos. No pagas nada, tú tienes que postular y las organizaciones te aceptan o no, dependiendo de tu aplicación, dependiendo de tu carta de motivación, dependiendo de lo que la otra organización en Alemania necesita y miran tu aplicación, ¿verdad? Se cortó. Así es. Muy Ajá. bien. Ujú. Ya, entonces vamos a la parte más difícil para mí, las visas. La verdad es que yo le tengo tantos miedo a esas visas. Cuéntanos un poquito acerca de la visa a Alemania. ¿Fue fácil? ¿Quién te ayudó? ¿Te ayudó la organización? Eh, ¿Ellos te dan la documentación para la visa? Ya, ¿Cómo fue el proceso? Cuéntanos un poquito de esta parte. ya verán. El proceso de visa, que es una de las cosas más importantes y principales, de hecho, porque de eso depende si te vas o no a Alemania, te piden unos requisitos para el voluntariado, entre ellos que tú tengas ya un contrato. El contrato lo consigue la organización que te está enviando, ¿ya? Todos los documentos que sean formales, la organización que te envía se va a encargar de conseguir estos contratos, etcétera. Ahora, también aquí en la embajada también te van a pedir una carta de motivación, pero en inglés. Aquí es importante también que esta carta esté muy bien hecha y la organización que te envía te puede asesorar en esto. Ya una vez que ya están los chicos seleccionados, que son obviamente los que aplicarían a la visa, entonces todo este tema, el asesoramiento lo va a recibir de parte de la organización que te envía, ¿ya? Lo que sí, los documentos que tú necesitas sacar previo a eso, por ejemplo, tu pasaporte, copias, impresiones, eso es por tu cuenta, o sea, lo gastas tú. Pero cuando tú ya aplicas a la visa de voluntario, esta visa no tiene costo, pero me imagino que debe variar de un país a otro. En Ecuador, tú no tienes que pagar por solicitar la visa de voluntario. Ya esta no tiene costo hasta ahora. Entonces,
no tienes que preocupar de ese gasto. Lo que sí te recomiendo es que en la entrevista tú trates de estar lo más relajado. Si ya tienes todos los documentos, no hay inconveniente. Lo que sí, como dije, o sea, esto ya es una cuestión que también sale de nuestras manos porque depende de la embajada. En mi caso, yo tuve muy buena experiencia porque de hecho yo era una de las pocas chicas que no tenía el contrato firmado, porque todavía mío no habían firmado. Yo me había olvidado mi certificado de voluntaria. Entonces, cuando yo llego a la entrevista, porque ellos también a veces sí Certificado. te piden, sí, sí te piden algún certificado de que eres voluntaria, por ejemplo, como tú ya te estás yendo como voluntaria a Alemania, la misma organización te puede ayudar con este certificado de que yo, Alegro Ecuador, certifico que esta persona es voluntaria. Es que todo depende, cada año la embajada cambia sus requisitos. En mi caso, sí me pidieron un certificado, ¿ya? Entonces, yo tenía de otra organización en la que antes yo hacía voluntariado, pero me olvidé este documento. Entonces, cuando en la embajada me dicen, dame tus documentos, yo le doy y me dice, ¿dónde está tu certificado? Yo digo, debe estar en medio de las hojas. Pero yo, fresca, así relajada. Oh my Y God, pobrecito. revisa y me dice, no está aquí. Y yo, ay, me olvidé. Yo digo, pero si quieres te puedo mandar por correo. Me lo envió por Y se queda pensando. no. Sí, es tan chistoso. En mi caso, yo digo, yo siempre he tenido muy buena suerte con las visas, siempre. Yo creo que también Y tu personalidad, así como tú dices, no estar asustado porque en realidad tú no te vas a hacer nada malo a otro país. Te vas de ujú, voluntariado y tienes que ir muy relajado, muy tranquilo, sonriente. Entonces la otra persona te ve muy tranquila, muy relajada y sabe que no te vas a ir a ese país a emigrar, a quedarte, que es lo que ellos evitan. Es que personas de ujú, nuestros países se queden en sus países como inmigrantes ilegales. Entonces, en una visa vas súper relajado así porque es. vas simplemente de voluntario, ¿verdad? Qué chévere. O sea, cuando llegaste Ajá. te olvidaste. ¿Y qué te dijo el embajador o cónsul que te atendió? Claro, la chica luego se fue un ratito, conversó con alguien y regresó y me dijo, está bien. Ahí me preguntó que por qué no estaban los contratos firmados y yo le expliqué que no habían alcanzado y que me mandaron por correo que no es posible. Bueno, y me dijeron, bueno, entonces dime tú hasta cuándo me puedes enviar escaneado tu certificado de voluntaria. Y yo dije hasta el martes, era un viernes. Yo dije hasta el martes. Y ella me dijo, entonces también reenvíame el correo que te envió la organización indicando que no han podido enviarte los contratos firmados. Yo dije, ya, está bien. Y eso pasó el martes, envié escaneado y a la semana me llamaron a decir, sí, te vamos a dar la visa, estate pendiente, te vamos a mandar por correo a Cuenca. Y yo, ya, A fue Cuenca. así. A otros, Tú desde tu ciudad fuiste a Cuenca. sí, está a 40 minutos. O sea, claro, Así. claro, dependiendo del Lo país. que sí, hay otros chicos que sí les pidieron. Ya. Tú tuviste, claro, suerte, también tu actitud, como digo, la actitud es lo que cuenta. Hay que tener una actitud muy buena cuando vas a ir a pedir esas visas. Yo les tengo miedo a las visas, les tengo terror. Bueno, ¿algo más que nos quieras contar sobre la visa o eso es más o menos lo básico, lo que las personas deben de conocer y eso? Eh, sí, Ya, ya. eso es lo básico. Lo que sí, siempre esténse con la seguridad de que la organización que les envía les va a asesorar en todo. O sea, lo que sí tengan todos los documentos que piden ordenado en su carpeta, súper organizado y sean muy sinceros si es que ya han salido antes del país, eso también es una ventaja. Y claro, ustedes ahí les van a preguntar incluso en la entrevista la motivación. Sean súper sinceros y les va a ir bien. O sea, les va a ir muy bien. Es más o menos qué tipo de voluntariados tienen, así más o menos en resumen, tú que es más o menos conoces el sistema de esto, de estas organizaciones, ¿qué tipo de voluntariados pueden esperar las personas que están aquí escuchándonos? Más o Ya. menos. En nuestro caso, con nuestra organización, tenemos voluntariados relacionados con niños. Por ejemplo, en estos centros en los que yo estuve, también en jardines, también hay escuelas formales para que sean como profesores de español. También alguna vez alguien estuvo en un centro para personas con discapacidad, en donde están ahí brindando también apoyo. Hay algunas organizaciones también que hacen como activismo político que también se les puede mandar allá dependiendo de los perfiles que Muy bien, y tengamos. súper interesante eso de, por ejemplo, dependiendo de tu perfil académico, de tu profesión y todo, tú puedes más o menos ir mirando y perfilando a esas opciones que tendrías, ¿no? Por ejemplo, yo en mi caso, yo elegiría
el voluntariado de ir a enseñar español, porque aparte de que aprendo yo misma, pues me entreno para un futuro, si es que es lo que quiero hacer. Bueno, ahorita ya lo hago ya de profesión, pero sí sería súper, súper chévere. Me parece muy interesante este programa y la verdad yo tampoco lo conocía. Me pareció muy interesante. La verdad es que estoy encantada y muchísimas gracias de nuevo por estar aquí, Elsie, en serio. A ver, bueno, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué fue lo que te motivó a tomar este tipo de programas en el extranjero? Y esta fue tu primera experiencia en el extranjero, fuera del país, fuera de Ecuador. No, de hecho, justo antes, lo que pasa es que como ya antes estaba en esto de activismo juvenil, he tenido la oportunidad de representar al país tanto nacional como internacionalmente. Y en una ocasión pude participar de una actividad de la ONU en París, que claro, fue a través de la gestión con ellos, que ellos fueron quienes me financiaron el viaje, pero me fui como representación de Ecuador. Entonces, cuando yo estuve allá, fue la primera vez que salí del continente. De hecho, ahí tuve como una pequeña experiencia que fue lo que me hizo llamar la atención por Alemania. Y después yo decía, bueno, yo quiero experimentar un intercambio cultural. Yo dije, yo quiero vivir aunque sea un tiempo en el extranjero porque yo sé que me va a ayudar. Yo quería. Entonces, cuando yo regresé de Francia, después de haber experimentado todo eso, empecé a buscar. ¿Alguna vez tú, Cintia, en un taller decías que es necesario investigar? Pues yo hice exactamente lo que tú mencionaste. Buscaba en internet todo el tiempo, en Facebook, en todo lado, hasta que encontré una convocatoria en Ecuador que decía, ¿te gustaría realizar tu voluntariado en Alemania por un año? Si te interesa, escríbenos. Entonces, yo no iba a escribirles porque me daba mucho miedo, me daba mucha vergüenza. Es cierto, no, o sea, es una publicidad. Y era por un año, te fuiste por un año. Por un año, ajá. Wow. Y al final decidí escribirles porque justamente mi hermano alguna vez me dijo, tienes que intentarlo. Si no te responden, ya nada, pero si te responden, a buena hora, pero al menos vas a saber una respuesta de sí o un no. Lo hice, les mandé un correo, me mandaron los requisitos, envié los requisitos faltando un minuto para el cierre de la convocatoria y ya. Nos pasa a todos, nos pasa a todos. Me preseleccionaron, luego la selección, etcétera, y ya, fuimos ¿Sabes seleccionados cuántas 12 personas, candidatos. más o menos tienes ideas de cuántas personas aplicaron cuando tú aplicaste? No recuerdo bien, parece que en mi tiempo, como no era conocido el programa, creo que unos 70. Pero igual es bastante. Y se fueron Ajá. dos. 12. 12, ok, 12. Ajá. ¡Qué Sí, chévere! Mira, este año sí postularon más. sí, mira, lo que acabas de decir, eso los digo yo a todo el mundo y siempre que yo hablo en Edu, siempre les digo, chicos, no pierden nada aplicando porque al final es como si cruzas el puente, vas a saber lo que hay del otro lado, pero si no lo cruzas no vas a saber. Si te dicen sí o si te dicen no, está bien, pero lo intentaste. Y esa aplicación, esa carta de motivación que escribiste, ese currículum vitae que hiciste para este programa, si no te salió este programa, te puede salir otro con esta misma información. Lo que haces es adaptarlo y aplicar a otro programa, que fue lo que más o menos yo hice para mis becas. A mí me negaron 2, 3 becas, creo, en Europa. Por eso yo nunca he ido a Europa, pero no así de estudios. Y apliqué a Australia y me salió la beca de Australia con la misma información que yo llené para diferentes programas. Entonces, tienen que intentar, porque oportunidades hay para todos. Solo hay que buscarlas. Ok, Elsie, continuemos. Nos contaste en qué parte de Alemania vivías, pero quisiera saber también con quién compartías tu habitación, tú vivías en una casa, tenías una familia anfitriona, cómo fue, dónde llegaste, cómo vivías y quién te ayudó en el proceso inicial de adaptación a la cultura, al país. O sea, llegaste, te bajaste del avión y ¿qué pasó? Eso, ¿qué pasó? Cuéntame más ahí. Bueno, yo viajé, y esta fecha nunca me voy a olvidar, el 25 de agosto del 2016. Fue cuando tomé el avión para irme a Alemania. La primera semana yo llegué a Dresden, que es el este de Alemania, en donde tuvimos una semana de seminario que era de bienvenida o campamento, como muchos lo llaman. Después de esto me fui a Dortmund y ahí yo llegué a la casa de una señora que
estaba como en intermedio de familia anfitriona y también como compañera de habitación, porque era la casa de ella. Yo llegué con ella, fue ella una de las principales personas que me ayudó muchísimo en la adaptación. Ella en un principio me ayudó a mejorar mi inglés, pero un montón porque hablaba solo en inglés con ella. Ella habla perfecto porque vivía en Estados Unidos un tiempo. O sea, aparte de, Después, perdón un segundo, aparte de que terminaste aprendiendo alemán, empezaste desde cero aprendiendo inglés en no, Alemania, tenía conocimientos en inglés, pero ajá, pero lo mejoraste. exacto, ahí sí ya lo hablaba, o sea, sí, fue una hermosa experiencia. ¿De dónde era la Lo, señora? Americana. no, de Alemania, pero ella un tiempo vivió en Alemania, era Hablaba en reportera. inglés. Ujú. Y bueno, y cuando llegaste, ella era como que la host, como Sí, la anfitriona. justo. ¿Vivías ahí, viviste con ella qué tiempo? ¿O todo el tiempo? Todo el año, todo el año. En un principio era como solo los 6 meses, pero al final terminamos como viviendo el año ahí. Bueno, terminé viviendo un año ahí. Ajá. Una Y consulta más. Mira, tú cuando llegaste hiciste un entrenamiento. ¿Todos los estudiantes pasan por este entrenamiento? sí, hay una previa preparación con todos los voluntarios en donde se habla y se trabaja un poquito sobre el estilo de vida en Alemania, las cosas de la vida cotidiana para irles como familiarizando a los chicos en Ecuador. Y bueno, son varias actividades, pero sí, hay un proceso de preparación una vez que ya son seleccionados. O sea, las etapas son así, convocatoria, luego está la postulación, luego viene un proceso de preselección. Luego viene la selección, luego preparación y luego el envío de voluntarios hacia Alemania. Y allá en Alemania tienen también sus procesos. Ok, convocatoria, postulación, preselección, selección y Preparación, ahí es el proceso de preparación ya de los voluntarios que se van a ir a Alemania y luego ya es el eso es envío. antes de irse a Alemania. Ajá. Ya. Ya, y una vez que ya llegan a Alemania, entonces ahí tienen su seminario de bienvenida, luego se van a sus proyectos y cada cierto tiempo tienen reuniones, así seminarios o campamentos en donde se hablan de diferentes tópicos y se trabaja bastante también en la vida emocional de la persona, porque también es un proceso bastante personal que vives allá en Alemania. ¿Por qué? ¿Porque es difícil la adaptación o porque No porque sea difícil, sino porque es un acompañamiento que nosotros como organización les damos a los voluntarios en el caso de que ellos quieran comentar alguna experiencia o si están pasando por algún momento complicado. Un momento de compartir también se da. Ujú. Entonces, en este programa es también como de desarrollo personal. muy bien, qué chévere. No. Sí, una preguntita. Yo te interrumpí hace un ratito, perdóname. Nos contabas un poquito de lo de la señora. Ella fue la que te hablaba Mm. inglés. Entonces, con ella hablabas solo en inglés. Cuéntame un poquito más cómo fue que ella te ayudó a adaptarte. Que, o sea, Sí, no sé. fue algo muy interesante también porque mira, cuando yo llegué, entonces, claro, me daba mucha vergüenza hablar inglés, pero tenía que hacerlo porque era la única forma de comunicarme con ella. Ella me corregía bastante, lo mejoré. Y un día llegamos a un acuerdo cuando yo recién llegué a la casa. Le dije, Silvana, se llama la señora, le dije, Silvana, cuando sea 1 de enero del 2017, me empiezas a hablar solo en alemán. Y me dijo, ya, está bien, no hay problema. Y yo me había olvidado. Amaneció 1 de enero y Silvana con sus amigos me empezaron a hablar solo en alemán y yo les dije, ¿qué pasa aquí? Y ella me dijo, ¿te acuerdas la promesa que hicimos? Y yo, wow. Desde ahí me empezó a hablar solo en alemán, ya cuando no mismo entendía, me hablaba en inglés y fue mejor aún porque ahí fue cuando yo hice un boom con mi alemán, porque ahí realmente es cuando ya aprendí alemán, me comunicaba, ya el inglés como que le dejé un poquito de lado, pero sí, o sea, ya me metí de lleno en alemán y ya eso me ayudó muchísimo también con los niños en el centro a desenvolverme con ellos en el trabajo. Wow, qué chévere. Y, no, y qué buena, qué bueno. Has tenido un ángel por allá cuando llegaste. Es muy, muy bonito. Elsie, ¿has viajado a otras partes del mundo, aparte de Alemania? Ya nos contaste que viajaste por Francia, por lo de la ONU, ¿verdad? Ujú. Eh, o, por ejemplo, ¿pudiste viajar a otras partes del mundo durante este voluntariado en Alemania? Por ejemplo, si un estudiante se va, dice, me voy un año,
¿tú tienes unas vacaciones? ¿Cómo funcionaría si, por ejemplo, estoy en Alemania en un voluntariado y quisiera ir un fin de semana al país de al lado? ¿Cómo, o sea, pudiste hacerlo? Cuéntanos un poquito en el término del tiempo. ¿El estudiante Ya. trabaja todo el año o tiene unas vacaciones para viajar, para conocer? Cuéntanos un poquito del. Ya. En este voluntariado es como un trabajo, solamente que cumples menos horas que un funcionario. Por ejemplo, tú máximo trabajas 6 horas en el día, pero depende del proyecto. Hay proyectos en el que te dice tú en el día puedes trabajar 4 horas, etcétera. Y en mi caso, yo trabajaba de martes a viernes de 2 de la tarde a 7 de la noche. Entonces yo aprovechaba y viajaba los fines de semana. A veces yo viajaba desde el viernes y regresaba a veces justo 1 hora antes para entrar a trabajar el martes, que casi siempre hacía eso. Y viajar por Europa es súper barato. O Wow. sea, es demasiado. O sea, tienes que estar pendiente a las ofertas que hay. Yo he encontrado vuelo, una vez encontré mi primer vuelo, que fue la primera vez que viajé sola a Dinamarca por 15 euros ida y vuelta en avión. O sea, era una ganga y yo me quedé como, wow. Y viajé por primera vez sola ahí y sí, viajé un montón. Cada fin de semana yo viajaba, a veces encontraba vuelos súper baratos, yo los compraba y luego pedía permiso en el trabajo, pero en el trabajo sí me daban esa flexibilidad. Mi jefe era bastante comprensivo, él, no sé, él era muy, 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 muy abierto con este tema, entonces, si yo tenía algún, incluso una vez participé, postulé también, bueno, ahí me ayudaron a conseguir una acreditación para participar en una actividad en la ONU mismo, pero en Ginebra, me ayudaron a conseguir la acreditación. Por eso, chicos, cuando ustedes se vayan a cualquier país, busquen cosas de su interés. Si tienen congresos, talleres que incluso les va a ayudar a su vida profesional, aprovechenlo. Ya que están ahí, hagan, si no tienen dinero para el hospedaje, hagan couchsurfing. Hay muchas formas de ahorrar dinero y pueden al mismo tiempo conseguir certificados que ayudan también para su profesión. Entonces yo hice eso. Y incluso mis amigos me llamaban, me pusieron de apodo Mochila Brava, porque pasaba solo viajando, viajando cada que tenía tiempo. Y Eso sí, de recorrí. couchsurfing es muy interesante porque les cuento que yo también lo utilicé en Australia. Cuando yo vivía allá, pues yo quería viajar al norte de Australia. Y como Australia es carísimo, yo decía, ¿cómo me voy a gastar tanto dinero en hospedaje? Couchsurfing. Las personas que no saben de couchsurfing, si quieren y les interesan, mándenme un mensaje a Edu Yolo que les puedo contar todo de couchsurfing. Y también podemos invitar a Elsie también para que nos cuente también un poquito. Así que las personas que están interesadas, mándenos un mensaje porque dependen de ustedes los temas que salen de EduYolo. Ustedes me tienen que escribir, Cintia, estoy interesada en el programa, puedes buscar a alguien o cualquier cosa. O sea, yo estoy aquí para ayudar. Este EduYolo ha nacido para esto, para tener personas que, como Elsie, que nos cuenten su historia, que nos cuenten y les motiven también a hacer eso que tanto quieren hacer, conocer el mundo, pero llevar con ustedes una oportunidad de crecimiento personal y profesional. Entonces, y educativo. Entonces, muy bien, gracias, en serio. A ver, vamos. ¿Qué fue lo más difícil? O sea, volviendo otra vez a la pregunta, o sea, te viajaste por toda Europa. Así. Sí, O sea, incluso llegué a Rusia. en serio. Ah, sí, creo que vi una foto de Rusia, ¿no? Que me mandaste. Qué Sí, lindo, sí, qué sí. chévere. O sea, Me fui como 3 veces a Rusia. ay, mira que los ecuatorianos no necesitamos visas para Rusia, ¿verdad? Ajá, no necesitamos visa. Así que las personas que van a ir a Alemania ya saben, Rusia tiene que ser su destino. Oye, ¿y el frío? Que tú eres de Azogues, ¿no? ¿Cómo se hace con el frío? Pero igual, mira, una de las cosas más difíciles para mí durante mi adaptación fue el invierno, Te me ¿sí? adelantaste a la siguiente pregunta. Pero sí, Porque mira, a ver, cuéntanos. sí, lo que pasa, más que el frío, es porque, claro, tú llegas a un país, la ropa que, si tú eres de Latinoamérica, la ropa que tú llevas de aquí no te va a servir para nada para el invierno de allá. O sea, eso sí, más bien, cuando llegues allá, si llegas en verano, busca ofertas, vas a conseguir buena ropa para el invierno súper económica. Ya. Cuando yo llegué, con el frío no fue tanto problema. Yo soy bastante friolenta, pero me pude adaptar a eso. Lo que me costó muchísimo fue la oscuridad. Entonces, yo para eso no me preparé. Había momentos en donde oscurecía a las 5 de la tarde, Dinamarca tipo 4 de la tarde y Por el era noche. invierno, por el Por invierno, el por el invierno. invierno, Ajá. que son los meses de agosto, septiembre, Mm, ¿cuáles son los? Desde noviembre más o menos. Ya Noviembre, es, diciembre, enero, oscurece. febrero.
Ajá, Esos así es. meses se oscurece a qué hora en Alemania. Depende mucho de las ciudades, ¿no? En mi caso, más o menos desde las 5 de la tarde ya era noche y amanecía como a las 9 de la mañana, más o menos. Pero más al norte era ya, o sea, el día duraba menos. No, pues más al norte estamos hablando, bueno, en Alemania, pero más al norte de Europa es más temprano todavía, 2 de la tarde, 3 de la tarde. Wow, ha de Ujú. ser difícil, ¿no? ¿Y llovía mucho o no llovía mucho en el Sí, en invierno? mi ciudad sí, porque como al oeste es otro tipo de clima un poquito variado, ahí sí llueve más. Pero sí, o sea, eso es como lo más difícil, la oscuridad. Así es que síganse preparando para eso. No, y también, él sí, una cosa, no sé si cómo es en Europa, pero por ejemplo, hablando de la ropa, a mí también me costó mucho la adaptación al frío. Las personas piensan que llegas a Australia, por ejemplo, y no hace frío, y vas con la ropa de verano y llegas, y después de varios meses se hace frío. Llegaba, para mí, frío, 2 grados, 1 grado por la mañana, y yo sabía que esa ropa no me iba a servir cuando yo llegaba, iba a llegar de regreso a Ecuador, y lo digo y lo voy a decir así, con toda honestidad del mundo, yo me iba a las tiendas de segunda mano en Australia y conseguía botas increíbles, botas, las chompas, todo especialmente para el invierno. Porque en realidad, si ustedes no son de una parte de Ecuador que les va a servir esa ropa, ¿para qué vas a gastar mucho dinero? O sea, busca cosas, busca la manera de economizar un poco y así, sin nada de vergüenza, vayan a los lugares donde venden ropa de segunda mano. Aunque en Europa hay cosas que venden muy baratos, pero por ejemplo aquí en Dubái la ropa es carísima. Aquí no compré casi ropa, entonces estoy bien. Pero por ejemplo en Australia sí necesitaba ropa de frío. Lo que yo hacía era irme a las tiendas de segunda mano, porque al final cuando ya terminó mi programa de 2 años, yo no iba con esa ropa que iba a hacer. Entonces eso. Bueno, ya, continuamos, Elsie, continuamos porque el tiempo va volando y la verdad es que está súper interesante la conversación. Yo te quiero preguntar de todo. Ya, vamos. ¿Qué fue lo más difícil de enfrentar? Nos dijiste el clima. ¿Y la comida? ¿Extrañabas la comida? ¿Cómo era? ¿Te adaptaste a eso rápido? Verás, yo sí extrañaba muchísimo la comida de Ecuador, pero yo vivía feliz allá porque como Alemania es un país multicultural, había gente, hay muchos restaurantes de todo el mundo y yo sí aproveché. A mí me encanta mucho comer, entonces yo me iba cada vez a un restaurante diferente, me iba a comida turca, comida china, comida vietnamita, india, etcétera, un montón, entonces había como bastante variedad y yo aproveché como, en ese sentido no fue tan difícil porque más bien para mí fue una aventura porque yo quería probar de todo un poco, o sea, y ahí probé muchas cosas que en mi vida había probado y para mí fue la mejor experiencia. Elsie, ¿cómo crees que esta experiencia te ha ayudado en tu crecimiento personal y profesional? ¿Crees que un viaje o una experiencia como esta transforma vidas o te transformó a ti? Totalmente, totalmente. ¿Cómo? O Un sea, poquito. esta es una experiencia que recomiendo porque miren, personalmente a mí me ayudó bastante porque si bien es cierto, yo vengo de una cultura que tiene una forma de pensar muy diferente, que incluso aquí en la ciudad tenemos nuestras costumbres un poquito diferentes. Cuando yo salí, creo que como persona abrí más la mente. Yo siempre digo, se reventaron muchísimas burbujas en las que yo vivía. Empecé a tener una mente más abierta, más crítica, más comprensiva. Me di cuenta de más realidades que existe fuera de Ecuador. Y fue como, o sea, si yo me fui con una mente tal vez de este tamaño, regresé con no sé, una cabeza súper grande con tanta información que incluso algunos hábitos que yo tenía pude cambiarlos, pude mejorarlos estando allá. Aprendí muchas cosas. O sea, Como por realmente ejemplo, ¿qué? a nivel emocional, por ejemplo, yo soy bastante como cerrada, a pesar de que en mi profesión nosotros hacemos lo contrario, pero yo como persona sí soy como bastante cerrada. Pero en Alemania me enseñaron, hablo sobre todo por la organización, por eso les decía que dan un acompañamiento durante todo el año, me ayudaron muchísimo a expresar mis emociones de una manera más adecuada, incluso a ser más sincera y directa con las personas. Un ejemplo chiquito. Por ejemplo, nosotros acá en Ecuador, a mí me enseñaron en casa que cuando a ti te invitan a una casa, tú tienes que comer todo lo que te dan, te guste o no te guste, ¿ya?
Pero cuando yo fui a Alemania, en un principio, desde que llegué, todos me preguntaban, cuando me invitaban a comer, me decían, Elsa, ¿eres alérgica a algo? ¿Hay algo que no te gusta? ¿Te gustan los lácteos? Yo, a mí no me gustan los lácteos, pero yo acá lo consumía por obligación. Pero allá yo les decía, no me gustan los lácteos. Y me decían, ah, ya, perfecto, entonces vamos a hacer para ti sin leche. Entonces yo en un principio me incomodaba, pero para ellos, como anfitriones, como te invitan a su casa, es necesario saberlo porque ellos se sienten muy cómodos haciéndolo. Entonces, por ejemplo, esa pequeña cosita que yo lo aprendí y ahora lo aplico en la casa, es incluso hasta más relajante en la familia porque ya no tienes el estrés de sentirte obligado a comer lo que no quieres, ¿ya? Y también de ser muy sincero. Por ejemplo, a mi jefe una vez le preparé como una tortilla que no me salió bien. Y yo le dije, ¿te gustó? Y él me dijo, más o No. menos. Claro, y yo en un principio me quedé en shock, dije, no puede ser. Sí, son bastante sinceros y Wow, directos. súper Entonces, directos. sí, y A me mí quedé como, yo me oh, vino muerta. claro. Pero luego me di cuenta que eso es algo muy común de ellos, son bastante directos y eso me enseñó muchísimo porque luego dije, claro, o sea, no voy a esperar a que me mienta, que diga, sí, está delicioso y voy a seguir haciéndolo de la misma forma. Eso me ayudó a mejorar y bueno, más adelante hice la misma receta, me salió más rica y luego me dijo, está delicioso. Qué Entonces, chévere, qué cosas bonito. tan chiquitas pero que te ayudan a formar tu carácter. Sí. Chicos, Y ya vamos, oh, perdón, ¿y? no, no, y digo, y que a nivel profesional ya está de más de decir que ya creces un montón. Muy bien, sí, yo también creo eso y me encantó la frase que dijiste, viajar te permite reventar esas burbujas en las que vivimos. Las voy a aplicar así en mis posts. Chicos, ya llevamos una hora. Si alguno de ustedes tiene que irse o algo, vamos a seguir con varias preguntas porque la verdad esta conversación se ha extendido, porque la verdad está interesante, a mí me encanta. Si tienen tiempo, obviamente continúen con nosotros, pero vamos a estar por lo menos unos 10 minutos más porque todavía tenemos un par de preguntas más y al final las preguntas de ustedes. Entonces, si tienen que irse o algo, pues está bien. Pero la conversación está súper interesante, Elsie. Yo, verdad, estoy súper contenta. Elsie, estamos hablando mucho del crecimiento personal y profesional que este voluntariado te ha ayudado, pero ¿tú cómo crees que aportaste tú a esos niños con los que trabajabas en Alemania? ¿Cómo cambiaste vidas? ¿Tú piensas que aparte de pues, que este proyecto te ayudó a ti a crecer como persona y todo, ¿tú crees que ayudaste, aportaste un poquito a estos niños con los que trabajabas o al programa con el que trabajabas? Eh, a ver, yo creo que sí aporté, pero más que aportar, yo regresé con muchísimo aprendizaje. Yo siento que en el lugar en donde yo trabajé, más bien yo terminé aprendiendo muchísimas cosas. Por ejemplo, con los niños lo que yo hacía era darles un acompañamiento. Hay muchos niños que viven en una situación intrafamiliar bastante conflictiva. Entonces, ya cuando yo ya mejoré mi alemán, ellos hablaban conmigo. Entonces me contaban cuáles eran sus problemáticas y el hecho de darles ese acompañamiento emocional fue grandísimo. Creo yo que fue como una mayor intervención que tuve ahí y también apoyando en diferentes proyectos. Pero más allá de mi aporte hacia ellos, yo creo que fue el aporte que ellos me dieron a mí, porque yo en realidad me fui tal vez con otro enfoque de que, bueno, yo con mi profesión voy a aplicarlo, voy a hacer esto, pero en realidad terminó siendo lo contrario y yo terminé aprendiendo un montón más de lo que yo pude aportar, creo, allá. Y de hecho eso fue la mayor experiencia, porque con todo eso es lo que puedo aportar ahora en mi país, con todo ese aprendizaje. ¿Recomiendas este tipo no solamente, por ejemplo, este tipo de voluntariado? Vamos a pensar que, por ejemplo, yo estoy en Ecuador, yo apliqué, pero no me dieron la oportunidad no me aceptaron, por ejemplo. Entonces yo busco otro voluntariado parecido o similar con otro programa. ¿Tú recomiendas en general hacer voluntariados a través de tu carrera profesional? ¿Y cuál sería el beneficio de este voluntariado? Por ejemplo, para aplicar a las becas, yo siempre le digo a los chicos, antes de empezar a aplicar una beca, tú tienes que armar tu carpeta y en tu carpeta, escalón por escalón, una de las cosas primordiales es tener un voluntariado, porque así muestras a estas personas que están dando la beca que
tú como persona, como joven líder, has aportado en algo a tu sociedad, a tu comunidad, a tu país. ¿Tú crees, Elsie, tú crees que esto es así o no? ¿Qué opinas acerca de los voluntariados? Claro que sí. Lo importante de los voluntariados, ya sea que lo hagas en tu propio país, en tu propia ciudad o fuera del país, esto es muy valioso a la hora de aplicar incluso para trabajos o para becas, porque muchas organizaciones toman esto en cuenta, más que, como les dije, o sea, más que como un aporte que tú das, es del aprendizaje que tú llevas de los voluntariados. Porque al final, si ponemos en un 100%, yo creo que el 80% es lo que tú aprendes y el 20% es lo que tú enseñas, por así decirlo. Entonces, al momento de que tú cuentas de que has hecho un voluntariado, esto significa que tú has tenido una transformación personal y profesional. Personal en el sentido de que independientemente de la profesión que tú tengas, tú cuando haces un voluntariado desarrollas más esa parte más humana que llevas al momento de relacionarte con las personas o al momento de realizar tu trabajo. Hay personas que incluso son de carreras súper técnicas, pero que cuando hicieron su voluntariado tienen ahora la facilidad de trabajar con la gente, es como que desarrollaron más esa parte humana. Entonces creo yo que al momento que tú haces un voluntariado, ya digo, no necesitas salir del país como para tener este tipo de experiencias o aprendizajes. Una vez que lo hagas incluso dentro de tu comunidad, te vas a dar cuenta que tu forma de pensar va cambiando y tu intención va a ser el hecho de poder aportar con un poquito de tus habilidades en la sociedad, pero sobre todo vas a ver, y te aseguro, yo he hecho voluntariados aquí en la comunidad y yo he terminado aprendiendo más de la comunidad que el aprendizaje que yo les puedo dar a ellos. Entonces, Elsie, totalmente recomendado, no solo les ayuda en su hoja de vida, sino en su vida diaria. muy bien. Elsie, hablando acerca de estos cambios, ¿tú crees que este tipo de programas del voluntariado en Alemania ayuda a muchos jóvenes que están aquí escuchando a enfrentar sus miedos? Porque tú sabes que a veces cuando uno crece, pues depende de la cultura donde vengas, pues en mi caso, eh, por ejemplo, pongo en mi caso porque es el único que yo conozco ahorita. O sea, mis padres tenían miedo en que yo me vaya. Yo tenía 20 años y yo les dije, me quiero ir, quiero hacer algo en el extranjero. Pero mis padres tenían miedo, pero hay otros chicos, por ejemplo, que tienen miedo ellos, más que los padres también, pero ellos también. ¿Tú crees que este tipo de programas te ayuda a enfrentar esos miedos que tenemos, que, pues, con los que crecemos culturalmente? O sea, crecemos en una sociedad donde no puedes hablar con extraños, que no hables con extraños, eh, quedarte en una casa de un extraño hablando de couchsurfing, jamás podría pasar. Si yo les cuento eso a mi mamá se muere, mi mamá se muere. Entonces, ¿tú crees que estas cosas extrañas, entre comillas, que cuando estás afuera en otro país haces, te ayuda a enfrentar esos miedos? ¿Cómo llegaste a Ecuador y con otros ojos, obviamente, ya no tenías miedos a muchas cosas con las que llevabas antes de irte? No sé si me hice entender. Sí, 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 ¿Sí? por supuesto. Estas actividades, estos programas te ayudan muchísimo a enfrentar tu miedo porque todo el tiempo vas a tener miedo. O sea, yo ahorita, si a mí yo por ejemplo, no es que perdí el miedo a viajar sola. He reducido sí el miedo, pero cada vez que viajo sola, sí, tengo un poco de miedo. Pero el hecho de que ya lo haga es enfrentarse a ese miedo. Entonces, eso te vuelve una persona valiente. Si no tienes miedo, entonces no sirve de nada, no hay como que mucho valor, por así decirlo. Pero si tienes miedo y aún así lo haces, te enfrentas, eso es una persona que es muy valiente. Entonces, sí, todo el tiempo, incluso, miren, yo nunca había viajado sola, yo nunca había vivido en otro país, yo nunca he vivido sola, entonces yo vivía con mis padres. Todo eso fue como un cambio, boom, tan rápido, que incluso una vez cuando yo les comenté a mis papás, les dije, ay, estoy postulando para un voluntario en Alemania. Me dijeron, ah, sí, sí. Como ya había salido antes, entonces me dijeron, ya no hay problema. Pero cuando yo les conté, les dije, yo fui seleccionada, mi mamá sabe lo que me dijo. Mi mamá me dijo, llama a los organizadores y diles que no te vas, porque yo no te mando. Y yo tenía, claro, ahí que 25 años. Y yo me quedé como en blanco y le dije, mamá, me tengo que ir porque es una oportunidad para mí y lo voy a hacer.
espero que lo entiendas. Entonces, a ellos sí les costó muchísimo como entenderlo porque fue un miedo para ellos. Imagínense, una persona de una comunidad que primera vez sale del país, incluso mujer, porque no, normalmente las mujeres de nuestra comunidad no salen, casi que no estudian. Entonces, bueno, antes, ahora sí. Entonces fue como también un shock para ellos, pero sí, ellos también, los padres, mis padres, enfrentaron ese miedo de verme volar y claro, yo el hecho de subirme a un avión, de llegar a otro país, de enfrentarme a un nuevo idioma, todo el tiempo tenía miedo. No les voy a decir que no, da miedo, porque somos seres humanos y sentimos. El miedo es aprendido bastante todavía si vienes de una cultura más cerrada, pero sí, cuando ya lo haces y mira, si tú tienes una meta clara, tú enfrentas estos miedos con más fuerza, es decir, que al tener una meta clara tienes más fuerza para enfrentar cualquier dificultad o incluso tus miedos. Pero si no tienes una meta clara de lo que quieres hacer, es ahí cuando te puedes caer. Pero justamente pues empiezas a luchar y te enfrentas a tus miedos. Pero lo vas a tener, pero sí lo vas a enfrentar. Elsie, ¿cómo es la persona, cómo es Elsie el antes y el después? O sea, ahora, Ya. ya ahora tienes más conocimientos, tienes más habilidades, tienes menos miedo, ha habido muchos cambios, ¿verdad? O sea, ya en resumen prácticamente nos has dicho todos los cambios que has vivido. O sea, sí es diferente mi Sí. pregunta es diferente la Elsie de antes a la Elsie de ahora? Sí. Muy Ujú. diferente. Incluso mi familia lo ha mencionado, mis primas, que ellas ahora tienen más confianza de comentarme cualquier inconveniente que estén pasando, sobre todo si son adolescentes. Me dicen, me han dicho, Elsa, has cambiado, ahora ya puedo hablar contigo de estos temas que antes yo era muy miedosa, muy prejuiciosa y no quería hablar de temas que pasan hoy en día y que ahora tengo la facilidad de hacerlo. Creo que he mejorado la escucha hacia las personas y claro, lo han notado. Y Entonces verlo sí ha más sido con un mente cambio. abierta a cosas que, Así por es. ejemplo, en otros países puede ser común, en otros países puede ser común, pero en Ecuador todavía no, o en Sudamérica en general. Entonces llegas a tu país y ya llegas con una mentalidad más abierta, aceptas más las Ujú, cosas de diferente manera, ¿verdad? Al menos eso me ujú. pasó a mí. Muy, muy bien. Bueno, vamos. ¿Cuál es tu plan de vida? De aquí después, no tienes que mencionar algo así muy concreto, solo algo muy leve. Sí. Eh, Cosas así concretas. Voy a seguir aplicando, bueno, estuve aplicando, estoy aplicando y voy a seguir aplicando a becas para hacer una maestría. Bien. Quiero seguir trabajando en la ONG en la que estoy. Estoy pensando en emprender. Y por último, estoy pensando, todavía no es seguro, pero capaz que sí, abrirme un blog de viajes para contar sobre mis experiencias. Qué chévere, muy bien. Aquí vas a tener nuestro apoyo, muy bien. Ok, la última. ¿Qué le recomiendas a estas personas que nos están escuchando? 26 personas se quedaron desde el principio al fin y son ya, vamos una hora, casi 20 minutos. ¿Qué le recomiendas a estas personas que nos están escuchando? Eh, o sea, quizás están como que indecisos, como que no saben que si tomar o no tomar este primer paso de escribirles a la organización. Sí, primero definan su meta. O sea, si ustedes lo que quieren es tener una experiencia en el extranjero, créanme que no es imposible, todo es posible. Si ustedes quieren estudiar en el extranjero con una beca, es posible. Lo que tienen que hacer es plantarse la meta y empezar a caminar en ello, empezar a investigar un montón. Las cosas no van a ser fáciles, no es que alguien va a venir a decirte, mira, hay esta convocatoria abierta, postula, no, tú tienes que buscártelo. Y una vez que lo alcanzas y lo logras, créame que la satisfacción va a ser mucho mayor que cuando alguien te da las cosas fáciles, porque tienes que esforzarte, pero no es imposible, ni siquiera es muy difícil. Ya les digo, esta beca que les hablo del voluntariado es una de las cosas que yo he hecho. En realidad, he podido acceder a muchísimas otras becas. Para Rusia, si alguna vez quieres ir allá, es muy fácil estudiar allá. Hay muchas oportunidades, ¿ya? Entonces, chicos, lo que sí les recomiendo es que solamente den el primer paso. O sea, una vez que ustedes deciden, dan el primer paso y créanme que yo también creo muchísimo en la ley de la atracción. Las cosas empiezan a venir hacia ti, se abren las puertas, pero siempre y cuando tú vayas en el camino hacia donde tú quieres llegar. Y todo es posible. Todo es posible.
Le digo por experiencia. Muchísimas gracias, Elsie. La verdad es que ha sido una conversación excelente. Yo por mí me quedaría haciéndote preguntas un par de horas más, porque la verdad es que tú tienes mucha experiencia en varios países, me contabas a través de esos audios que nos intercambiamos antes de esta charla, y la verdad quizás podríamos hablar de una segunda parte con tu conversación, que sería súper excelente. Yo estaría encantada de invitarte de nuevo. Encantada. Sí, bueno, entonces vamos a las preguntas, vamos a las preguntas porque veo que hay bastantes preguntas ya desde ahora. Hola, me gustaría participar en Couchsurfing. Kerly, escribe un mensaje en Eduyolo, así pues yo también lo pongo en mi lista de pendientes. ¿Hay alguna página donde están los requisitos para aplicar al voluntariado? Elsie, la página web para escribimos la página web y también pues me la puedes enviar luego y también pues la comparto a las personas que siguen interesados en esto o que se perdieron la charla. Sí, ahorita les mandé el link que es del programa en general, ¿ya? Y justo Tyron había respondido de Alegro EB Ecuador, que ese es ya específicamente de Ecuador. El link que les mandé es de nivel global. Claro, o sea, Alegro es una de las compañías, una de las organizaciones de varias en Ecuador, ¿verdad? No vaya a ser que te vayan a invadir de mensajes solamente por Alegro. Chicos, la página web es la que acaba de mandar Elsie. ¿Hasta qué edad permiten ingresar en el programa? Nos preguntan. De 18 a 28 años. 29 con excepciones especiales, digamos, pero de 18 a 28. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Me gustaría, ok. Kelly, de la ropa. Couch, ¿qué pasó con la ropa? ¿Qué ropa es más barata para verano o invierno? Depende de las temporadas, creo, ¿verdad? ¿Cómo es? Sí, a ver, yo les recomiendo que, por ejemplo, si ustedes están ahorita estamos, digamos, en invierno, que puedan seguir buscando ropa de verano, que es la que suele estar en oferta, tanto ropa nueva y como decía Cintia, la ropa de segunda mano en Alemania es muy común porque hay gente que lo usa una sola vez y ya lo pone para venta de segunda mano y es ropa muy buena y yo siempre he comprado ahí y en los mercados de pulga. Entonces, en Europa en general la ropa es súper barata. Cuando hay ofertas, a veces hay ropa de €1, que yo he comprado de €1 y nueva. Entonces, sí, aprovecha las ofertas. Dice María Quispe que la mamá también se muere cuando le cuenta de los viajes de Couchsurfing, sí. Otra pregunta, realmente me motivaste mucho, Elsie, dice Fátima Mora. Y al mismo tiempo te felicito por todo lo que has logrado y por inspirar a más jóvenes a lograrlos. Muchas gracias por el mensajito que le mandas. Aquí hay una pregunta de la embajada alemana, queda en Quito, ¿ya? La embajada queda en Quito, pero los trámites puedes ver todos los requisitos a través de la página web de ellos. Ya, chicos, ¿alguna otra pregunta? Aprovechen, porque aquí tenemos a Elsie ahorita contestando todas las preguntas posibles. Si son de otro país, pues les tocaría buscar en qué parte de donde ustedes viven, pues está la embajada de Alemania. Ella nos ha enviado ahora, Elsie nos ha enviado la página web, que la voy a copiar también. ¿Para cuándo? A ver, hola, dice Brigitte. Hola, soy estudiante de psicología y me encantó tu historia. Gracias por inspirarnos por nuestra profesión. ¿Has visto otras oportunidades ahí? Muchísimas. De hecho, psicología es una de las carreras que tiene bastante valía, por así decirlo, allá en Alemania y dependiendo del país de América del que seas, entonces tú tienes a veces como facilidades para, no sé si esta palabra es la correcta, como rivalidar tu título, tienes que hacer algunos trámites y ya. Pero en mi caso, por ejemplo, yo cuando terminé el voluntariado, a mí me ofrecieron que si yo me quedaba estudiando allá una maestría, me ofrecieron a que yo pueda trabajar ya como funcionaria en el centro en donde estaba. Entonces, oportunidades hay. O Todo sea, depende de cómo llegues. Si después del programa te ofrecieron quedarte. No lo hice porque ahí gané otra oportunidad para Rusia, que me fui 2 meses a vivir allá. Oh, wow. Mira, tenemos una segunda parte en la charla entonces. ¿De este año o el siguiente? No entiendo qué significa, Kerly. ¿Para cuándo es la fecha límite para poder aplicar de este año o el siguiente?
Verán, ahorita yo creo que ya están como cerradas las convocatorias porque justamente hay algunos chicos que están aquí, que ellos ya se van a ir en octubre, septiembre a Alemania, en el caso de Ecuador. Me imagino que otras organizaciones de América también se manejan en este sentido, pero yo en Ecuador hablando, estaremos lanzando la convocatoria en diciembre del próximo año. Estar pendientes en la página de Facebook. Y en el caso de los otros países, pueden escribir directamente en el link que les mandé ahí, busquen los contactos y ellos le van a indicar las organizaciones de envío de su país y ahí ustedes pueden saber con exactitud cuál es el proceso, las fechas y todo, dependiendo de su país. Ok, Y eso responde a lo que mencionaba alguien de Colombia, que sí sería bueno que escribas al correo de Velberts y ellos te van a explicar si hay una organización en Colombia que envía o no envía voluntarios. Ok, chicos, vamos a hacer un review de todo. Ustedes tienen esta página web que es la organización, la general, que se llama Velberts, como se pronuncia en alemán. Yo no sé nada de alemán. Está escrito aquí, pero si ustedes no tienen cómo escribir, copiarla, me pueden escribir un mensaje, yo se las envío. Esta es la página principal. Ustedes son los que tienen que escribirles, a preguntarles cuáles son las organizaciones que están en tu país. Por ejemplo, si eres de Perú, tú abres esta página y tú les escribes, soy de Perú, soy de Lima, me gustaría saber cuáles son las organizaciones que están participando en Perú. Puedes escribirles en español o en inglés, ¿verdad, Elsie? ¿En inglés o en español? Sí, Muy como bien. te sientas cómodo. Muy bien. Y como nos contaba Elsie, pues no necesitas haber terminado pues la universidad, así que todos pueden aplicar de 18 a 28 años y 29 años dependiendo de la organización. Si ya tienes 29 ya tendrías que preguntar directamente en la organización, ¿ok? ¿Qué más? Ella dijo que no, ok. En Ecuador sí, en la organización que está Elsie solamente piden bachillerato, Elsie. No piden Sí, en nuestra organización que sí hayan terminado el bachillerato. organización, pero en otras no importa, ¿verdad? Puede ser que sí, es que también depende mucho de la embajada de cada país. Aquí en la embajada en Ecuador estábamos averiguando y sí pedían como requisito que al menos hayan terminado el bachillerato para el voluntariado. Bachillerato es La 2 años de secundaria, universidad. sí, la secundaria, que hayan terminado el colegio o la secundaria. Oh, ok, espérate, estoy confundida. Sí, sí, Bachillerato sí, es, sí. No el bachelor degree. Sí, sí, ya, ya. ese. Mucha gente lo confunde, es verdad. Bueno, perdón, aquí en Ecuador bachillerato lo llamamos ya de la secundaria. Entonces, olvídense de la palabra bachillerato. Las personas que terminaron la secundaria o el colegio, como lo llamamos El acá, colegio, entonces el colegio ya pueden aplicar. No necesitas tener un título de tercer nivel la universidad. o universitario. Exacto. Ok, Ujú. entonces ahora sí, no necesitas tener un título de la universidad. Ajá, Tienes que haber terminado obviamente la secundaria, eh, que es el high school, la secundaria, y pues la ajá. universidad quizás haber empezado la universidad o no haber empezado, o quizás sí, Eso depende. no es como relevante porque ya depende de ti si eres seleccionado y quieres como cortar tus estudios y luego continuar o quieres primero terminar. Eso ya depende de ti, pero eso no influye. Muy bien, ok chicos, entonces de tarea, ustedes van y se revisan el link que nos ha dejado aquí Elsie, y pues si son de Colombia, si son de Perú, si son de México, ustedes les escriben y les preguntan pues cuáles son las organizaciones que están en su país, y ellos les han de responder con una lista de organizaciones, y en esa lista ustedes tienen que revisar cuáles son las convocatorias que están abiertas, las que en la organización que trabaja Elsie están abiertas ya están cerradas, van a abrir el próximo año. Nos dijiste en diciembre del 2021. Sí, sí, lo más seguro. Pero con todo, o sea, yo les recomiendo que sigan escribiendo a la página de Velvet, porque puede ser que alguna otra organización recién vaya a convocar, etcétera. Eso ya se maneja por organizaciones. Claro, Pero ahí a ustedes, el primer paso es escribirles a Velvet. Eso. primer paso, escribir a Velvers. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Si no, pues ya nos vamos a despedir. Muy bien. Yo creo que no hay ya ninguna otra pregunta. Si alguien quiere saber lo de Couchsurfing, me hacen acuerdo en Eduyolo, así pues en algún momento, en alguno de estos talleres, yo hablaré pues rapidito o invitaré a alguien que nos pueda hablar acerca de Couchsurfing. ¿Ok? Si ya no hay más preguntas,
Nos Solo podíamos... una cosita más quisiera mencionar. Ya. Si alguien tiene como inquietudes, tal vez yo les puedo ayudar, no hay problema, estoy totalmente abierta a cualquier, incluso sugerencia, pregunta, lo que sea. Me pueden buscar en el Instagram, ¿ya? Y ahí incluso conozco de algunas otras oportunidades que he participado y que les podría compartir los links y todo, no hay ¿Así problema. mismo en Alemania o en algún otro país? También en otros países. Bueno, Vamos a también ver, estoy en Rusia y que vamos conozco también en la modalidad de Rusia, oportunidades allá, que hay un montón también. vamos Entonces, a tener que hacer una segunda charla con él. Si quién quiere una segunda charla, por favor, voten. Yo, viste, ya está empezando la gente a decir yo también. Sí, estás muy, de verdad es que ha sido una cosa espectacular. Yo estoy súper, súper contenta de tenerte, de estar aquí, de que nos hayas ayudado. Mira, todo el mundo está súper contento con tu charla. ¿Quieres lindos, gracias. una segunda parte de la conversación con él? Sí, muy bien. Me encantaría esa reunión, me encantan esas reuniones. Muy bien, gracias. Gracias, Ingrid. Sí, estamos invitando todos los domingos a las 11 de la mañana, hora de Ecuador, a soñadores que nos cuenten acerca de su experiencia. Muy bien. ¿Quién dice? Muy bien. Perfecto, chicos. Nos despedimos entonces. Vamos a tener quizás una segunda parte. Primero tengo que hablar con él, sí, obviamente, su tiempo y trabajo. Entonces, Encantada, ya encantada. dependerá de ella. Bueno, chicos, la próxima semana tenemos un invitado muy especial de Egipto, así que pues, la conversación de la próxima semana va a ser en inglés. Voy a estar traduciendo un poco para las personas que todavía tienen un poquito de problemas con el entendimiento de inglés, pero nada, no se asusten, pueden ir practicando. La charla va a ser en inglés el domingo que viene a las 11 de la mañana y lo anunciaré en EduYolo. Muchísimas gracias, Elsie. Te agradezco un montón de todo corazón. Vamos a seguir hablando tú y yo por WhatsApp y bueno, y el resto pues nos despedimos. Muchísimas gracias, chicos, y nos vemos muy pronto. Y mándenme mensajitos a EduYolo, que yo estoy ahí para ayudarles. El equipo de EduYolo está aquí para ayudar a más soñadores como ustedes. Elsie, muchísimas gracias. ¿Alguna otra última palabra que quisieras decir? No, nada más. Muchísimas gracias por la acogida y de verdad que yo totalmente abierta a compartir mis experiencias porque me encanta saber que hay mucha gente interesada y que no se sientan limitados porque la economía no es una limitación. Yo lo digo porque no vengo de una familia que tenga dinero y aún así se ha podido aprovechar de oportunidades. Entonces, que esa no sea una limitante, que no tenga límite tus sueños y solamente tienes que alzar tu primer vuelo y ya. Gracias, gracias, chicos. Un abrazo fuerte y nos vemos muy pronto. Gracias, Elsie. Chao, chao. Gracias a ustedes. Chao. Elsie, si quieres nos podemos